Teléfono audióloga, fuerte aplauso para ella, bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Bien? Un gusto, gracias. Bueno, sí. bienvenida. ¿Le damos poca bola a los oídos? Demasiado poca concientización sobre el impacto que tiene el ruido sobre los oídos. Sí, la verdad es en un mundo que es cada vez más ruidoso. En un mundo cada vez más ruidoso. En la naturaleza no existen ruidos nocivos, sin embargo, en todo lo que es civilización, ahí empezaron los problemas. Claro, me gusta eso. En la naturaleza no existen ruidos nocivos. Te tiene que haber un rayo al lado, digamos. Salvo catástrofes, por supuesto. Claro. Pero normalmente no hay ruidos nocivos para los oídos. No existe la cantidad de decibeles que existe de la mano del hombre. Exactamente. Bueno, ¿y cómo está la salud auditiva de los argentinos? Sí, quería comentarte un poco que este Día Internacional se celebra desde 1996, el tercer miércoles de abril, todos los años, que fue creado por un centro de audición y de comunicación de Estados Unidos y se fueron adhiriendo distintos países, distintas instituciones, a medida que se fue conociendo. La idea es hacer prevención sobre el impacto sonoro de los ruidos sobre la audición humana, sobre la comunicación, básicamente. Bueno, es un mundo, decíamos, cada vez más ruidoso, pero además los agredimos mucho a los oídos, ¿no? En principio, no sé, pienso en los reproductores personales, estamos con... Bueno, yo personalmente en la radio hace 25 años con auriculares 4 horas por día por lo menos. Es un trabajo bastante agresivo en el que tenés que regular, porque pasa eso con el sonido. Arrancás con el volumen bajo, van pasando las horas y el oído como que te pide más. Sí, en realidad, en cuanto a datos ya estudiados, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que más de 65 decibeles ya son nocivos para la audición si se mantiene determinada cantidad de tiempo. En una habitación tranquila, silenciosa, es aproximadamente de 30 decibeles. Nosotros estamos hablando entre 50 y 60 decibeles. Es decir que... O sea, para llegar a 65 no hace falta tantísimo. No hace falta menos de lo tanto. que uno imagina. Es mucho menos de lo que uno imagina. Y bueno, en realidad para poder entender el 100% de la comunicación, necesitamos que el ruido de fondo esté entre 10 y 15 decibeles por debajo del nivel de conversación. Claro. Cuando vos querés hablar por teléfono, normalmente necesitas que está directamente sobre el conducto auditivo, es decir, que no hay una dispersión sonora en el ambiente, necesitas que el ruido no supere los 65 decibeles, que es un nivel de conversación normal. Claro. Más allá de eso se hace cada vez más difícil de ser clara la conversación, llega un momento que es intolerante. Bueno, viste, pasa mucho cuando vas a un restaurante que está mal insonorizado, el murmullo, el ruido ambiente te impide conversar. Sí, entre esas cosas, para este dato que vos estás mencionando, dentro de la universidad de aquí, donde se cursa la carrera de la Universidad FASTA, se hizo dentro de la ciudad de Mar del Plata una investigación, hace unos años atrás, se fue a hacer mediciones en distintos lugares y se observó en el 2008, se observó que en lugares donde la gente, no solo en los lugares bailables, que superan, por supuesto, los 100 decibeles, los lugares donde uno va a conversar, como un restaurante, un pub, también superaba los 100 decibeles, lo cual es totalmente ridículo, diría, porque uno va a conversar. Y se está establecido como socialmente atractivo que haya un nivel de ruido detrás, cuando a veces la gente no necesariamente quiere escuchar tanto nivel de ruido. No, tal cual, cuando se dificulta conversar es molestísimo. Tal vez sea un comentario de viejo, por ahí los pibes acá que laburan con nosotros están mirando diciendo, bueno, ahí llegó el nono. Pero vas a un lugar, viste, donde no podés hablar, es insoportable en un momento. Bueno, y otra investigación, yo te voy haciendo acotaciones de lo que vos vas comentando. Otra investigación que se hizo, en realidad con chicos jóvenes, entre 17 y 25 años, para mí son muy jóvenes. Se hizo otra investigación y el 42% de los chicos que van una vez por semana a lugares recreativos de alto nivel sonoro, el 42% tenía acófonos o zumbidos, es el nombre técnico. Pero el 60% de ellos, o sea que teniendo aún síntomas de molestia, decidía seguir concurriendo por una cuestión social. Pero no todos ellos estaban de acuerdo en que el nivel sonoro fuese tan fuerte. Para la recuperación del nivel auditivo normal, de 2 horas de exposición a alto nivel de ruido, necesitamos 16 horas en la audición para recuperar. Es decir, cuando uno va a una fiesta, por ejemplo, cuando uno va a un boliche, necesitas 16 horas para que tus oídos se reacomoden. Hay más estudios hechos con la gente que trabaja en ambientes sonoros. Bueno, ni hablar, claro. De eso hay mucho más, porque bueno, las consecuencias a nivel laboral y social son... son tremendas. ¿A qué cosas le tenemos que empezar a prestar atención? Pienso en la salud auditiva de los chicos.
Bueno, los niños, los padres en realidad lo que tienen que observar y tratar en realidad sería de lo ideal en las escuelas, ¿no? Que de a poco se va haciendo distintas, a nivel pequeño, en aulas, en algunos colegios, se van haciendo pequeñas campañas, ¿no? La idea es que, por ejemplo, en el uso de auriculares que vos comentabas hace un ratito, hay un estudio internacional que dice que la regla del 60 por 60. ¿Eso qué significa? Que no se debería utilizar más del 60% de lo que da el volumen del aparato durante no más de 60 minutos. Es decir, por ahí controlando eso en los chicos, es decir, no más de 1 hora y el volumen que no supere un poquito más de la mitad, ya con eso está bien. Está claro, son peores los in-ear, como este que tengo yo adentro, que los cascos. Sí, porque los cascos en realidad lo que hacen es rechazar un poco el nivel sonoro. Sí. Vos con los que van dentro del oído tenés el impacto sonoro directo sobre el conducto auditivo y la cadena, del tímpano, la cadena de huesecitos, pero además tenés el ruido ambiental. Claro. Vos recordá que para poder escuchar con claridad tenés que tener a 10 o 15 decibeles por encima del ambiente ruidoso. Si el ambiente tiene 60 decibeles, vos estás poniendo las 70, 75 decibeles, que es directo sobre el conducto, no se expande la onda sonora. ¿Cómo está la salud en general, auditiva, de los marplatenses, los argentinos, en comparación con otros lugares del mundo? No hay un estudio estadístico, precisamente porque la gente que va a consultar es la gente que tiene problemas. Claro. Recién hace unos muy pocos años en Mar del Plata se está imponiendo, en realidad no se impone, se solicita en algunos colegios, por ejemplo, que al ingreso escolar se haga una audiometría. Lamentablemente es a nivel privado, los colegios públicos todavía no lo exigen. Se hace y debería, porque uno va, es verdad, al otorrino vas solo si te duele el oído, o si ya empezaste, que cerrar los ojos a la noche y tenés más ruido que... Exactamente, no hay estadísticas en la cabeza, claro. No hay estadísticas establecidas o ya filmadas porque la gente no hace un chequeo de rutina en cuanto a lo audiológico. Entonces no hay, los datos que hay es a nivel laboral. Bueno, ¿y vamos hacia generaciones de sordos? Esperemos que no, pero antes te doy un punto de comparación. Antes, para poder calibrar un audiómetro, que es el equipo para medir, se solicitaba que hubiese una determinada cantidad de gente joven, alrededor de 18 años, sin antecedentes ni patologías de oído, porque se consideraban que ya no tenían problemas. Cada vez es más difícil encontrar gente joven de esa edad sin problemas auditivos. Está claro, y es muy fuerte y para prestar atención. Vamos a ver algunas placas que hablan sobre el tema y vamos aclarando. Los reproductores personales pueden ser una amenaza para los oídos, lo que decíamos recién, llegan a niveles de entre 91 y 121 decibeles. De más de 65 decibeles ya empieza a hacer daño, me decía recién. Exactamente. En realidad depende también de la cantidad de horas. Sí. De la cantidad de tiempo, perdón, de la dosis de ruido, es decir, la relación entre... Bueno, ni hablar de recitales y... No, ni hablar. En realidad en países que están un poco más desarrollados en cuanto a prevención que nosotros, cuando el nivel de ruido supera la intensidad nociva, directamente los equipos se cortan. En nuestro país todavía eso no existe. Bueno, pasa, hay una ley, pero claro, no es muy loco que los reproductores de personales den un montón de volumen cuando se sabe que hacen daño. Te tiran un aviso. Exactamente. Pero bueno, no es suficiente. Algunos más nuevos, Sí. por ahí sí están empezando a bajar la intensidad en forma automática, pero todavía falta. Bueno, ¿tenemos alguna placa más? Diré. Vamos, los pequeños auriculares de botón suponen una amenaza para la audición si no se los usa correctamente, lo que decíamos recién. No son tan eficaces para evitar que se escuchen los sonidos del exterior como los de cascos con almohadillas. Como resultado, se suele subir un poco más el volumen para ahogar los ruidos externos. Claro, el casco te aísla más. Exactamente, aísla de los ruidos ambientes. En efecto, hay algunos que ayudan a suprimir el ruido ambiente. También, ¿no? Por supuesto, esos hacen a su vez de aislante del ruido ambiente. Está buenísimo. Bueno, investigaciones en Mar del Plata, 2008, promedio de intensidad sonora en lugares bailables, 106.5 decibeles, muchísimo. En bares y pubs, 105,5. 42% de los jóvenes entre 17 y 25 que frecuentan al menos una vez por semana lugares de esparcimiento ruidoso presenta acúfenos o tinnitus, ahora nos contás qué es. 66.6% les molesta el nivel de ruido de los lugares de esparcimiento o los sonidos intensos. Sin embargo, concurren por motivos sociales, porque hay que ir, hay que encontrarse ahí y bancársela, pareciera. ¿Qué son acúfenos y tinnitus? Acúfenos o tinnitus es el término técnico a lo que la gente conoce como zumbidos o chillidos. En realidad puede tener diferentes orígenes, pero básicamente la exposición a ruido es uno de los primeros síntomas. Claro, también hay patologías.
También hay patologías de oído, también lo producen y otro montón de cosas más. El tema es que cuando uno está expuesto a ruido, los primeros síntomas ya hay que prestar atención, que son sensación de aturdimiento, de embotamiento, acúfenos. La Organización Mundial de la Salud habla de otras consecuencias más graves como son pérdida de la señal de alerta, pérdida del sueño, o sea, insomnio, pérdida de la señal de concentración, es decir, de la pérdida de la concentración. O sea, algunas señales que por ahí en la escuela o en el trabajo vos hace que te distraigas, es decir, o ni hablar de disminución auditiva o lo que nosotros conocemos como hipoacusia. La idea es que ante esos mínimos síntomas la gente pueda consultar al profesional adecuado. Está muy bien. Sobre los chicos, ¿qué hay que preguntarles? En principio llevarlos al especialista, pero si no, ¿sobre qué datos o sobre qué síntomas hay que estar atentos? Los chicos también tienen acúfenos, por ejemplo. Lo que pasa es que a veces no lo saben explicar. A veces con una pequeña pregunta como escuchás, es decir, hablarle de espaldas, ver si tienen problemas en el aprendizaje. Muchas veces son por problemas auditivos y no nos damos cuenta. Por eso las audiometrías en algunos periodos clave, como es al ingresar al primer grado, es fundamental. ¿Hay que hacerse una audiometría cada cuánto? En realidad, hay momentos claves. El ingreso escolar es importante, hay autoemisiones acústicas que se hacen con los bebés de screening, de recién nacido. Después en la entrada a la adolescencia, al finalizar la adolescencia, y cuando uno está en un ambiente medianamente ruidoso o medianamente no tan silencioso como y pedir todas las medidas de seguridad. Veo muchas veces gente laburando las obras con los eso es terrible. Martillos neumáticos, los el martillo neumáticos, neumático. Es terrible, sin auriculares. porque lo usan acá, en el cuello. Ellos dicen que es molesto, pero la verdad es que creo que a la larga, o en esos casos a la corta, porque es el sonido. El ruido, vos pasás caminando, digamos, y te tenés que tapar. Sí, es tremendo, más la vibración que produce el martillo. ¿Y cómo nos defendemos de los ruidos de los que no podemos bajar o apagar en la calle? Bueno, en realidad es esto. Pasamos por al lado de un señor que está trabajando con el martillo neumático. En realidad, por un lado, es esto, las campañas que se pueden hacer, que de hecho cada vez se hacen más. Por otro, a vos tapándote los oídos es lo poco que podés hacer, o esquivarlo, porque realmente esos tipos de ruidos no deberían existir. Lo que pasa es que, bueno, las maquinarias están y, bueno, habría que hacer todo un circuito de cerramiento, ¿no? Pero ya excede lo nuestro. Lo que está claro. Bueno, a cuidar los oídos. ¿Sirve de vez en cuando tomarse un día de silencio absoluto o del mayor silencio posible? En realidad, si es un solo día, no. La idea es que siempre estemos previniéndonos sobre la sobreexposición al ruido. El ruido es agradable, convengamos que la música, todo con su límite es lo adecuado. Genera mucho mal humor además el ruido intenso. Genera mal humor, malestar con los demás, genera tensión, es decir, todo lo que es social, todo lo que es conversación, todo lo que es comunicación con el otro lo afecta a la sobreexposición al ruido. Bueno, atenti entonces a los oídos, es muy, pero muy importante, ¿eh?